tipo de reparación. Por ahí he oído que alguien quiere hablar de reparación económica. Los hijos no se van a pagar con plata, compañeros. Las madres queremos aparición con vida. No queremos negociar la sangre de los nuestros. Y vamos a seguir en la plaza mientras haya un solo desaparecido, un solo preso, un solo torturado, un solo joven que no puede expresarse. Las madres de Plaza de Mayo vamos a seguir viniendo a la plaza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas, a nuestras madres, por supuesto, también en esta que es su marcha, la marcha 2223 de las Madres de Plaza de Mayo, 2223 jueves. Como todos sabemos, después de 90 días de trabajo, con reuniones de hasta 2 veces por semana, aquella comisión de juristas con múltiples miradas sobre el funcionamiento del Poder Judicial que convocó el presidente hace 3 meses para que analicen, sugerir cambios profundos en la institucionalidad del sistema de justicia federal, está elevando en estos días sus conclusiones. La comisión, para que después no digan que era una comisión de una mirada sesgada, fanáticos y todo eso que siempre dicen, bueno, la integran, entre otros, Andrés Gil Domínguez, León Arslanian, Inés Weinberg de Roca, que es una jueza de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, a quien Macri propuso para que dirija el Ministerio Público Fiscal de la Nación y no logró pasar el acuerdo del Senado, y también, por supuesto, el abogado Alberto Beraldi. Lo cierto que, insisto, no es una comisión K ni fanática, aunque sería bueno que lo fuera. Si fanático es denunciar lo que pasa en el Poder Judicial, si de fanático es luchar para que la justicia deje de ser lo que fue hasta el 10 de diciembre, deje cumplir el triste rol de perseguir políticamente a los opositores al gobierno de Macri, entonces, bueno, bienvenido que sea una comisión fanática. Lo cierto es que no lo es y, sin embargo, en su diagnóstico coincidieron en muchas de las críticas que le venimos formulando al Poder Judicial desde hace muchos años. Han trascendido sugerencias para modificar, que luego, por supuesto, el presidente debe evaluar si son convenientes y que luego se traducirán en uno o varios proyectos de ley que deberá sancionar el Congreso. Las modificaciones propuestas abarcan varios ámbitos. Por ejemplo, para la Procuración General de la Nación, es decir, la cabeza, el órgano de conducción del Ministerio Público Fiscal de la Nación, se analizan modificaciones para designar y eventualmente remover al nuevo Procurador General de la Nación, es decir, modificar el procedimiento de designación y de remoción del Procurador General, y también para limitar su mandato, que actualmente es vitalicio. El Procurador puede estar hasta los 75 años de edad. La idea es limitarlo a un plazo que podría ser de 5 años. El debate que ya se inicia pasa por si mantener la mayoría calificada, es decir, los 2/3 del Senado, para nombrar al procurador que propone el presidente de la Nación, o hacerlo con una mayoría absoluta, es decir, la mitad más 1 de los senadores. Hay también una propuesta de hacerlo con mayoría simple, que sería con la mitad más 1 de los senadores presentes en el momento que se trate el pliego, pero lo que más consenso recogería sería esto de la mayoría absoluta. Yo creo que el momento es ahora, el momento indicado para modificar esta ley, porque actualmente no tenemos un jefe del Ministerio Público Fiscal con acuerdo del Senado, en cuyo caso, claro, no correspondería aplicarle la nueva ley, como quiso hacer Macri con Gil Carbó, quien había asumido con la actual ley, que fija los 2/3, y Macri durante su mandato la quiso modificar, incluso por decreto, para ablandar las condiciones del juicio político y poder sacarla a Gil Carbó con una mayoría circunstancial que tenía en el Senado de la Nación, algo que es totalmente inconstitucional. Por eso, el momento para modificar es ahora, que todavía no tenemos un procurador, un jefe del Ministerio Público Fiscal definitivo con acuerdo del Senado. También hay propuestas para modificar
el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ustedes saben que la Corte tiene un reglamento en base al cual acepta o rechaza los recursos que llegan a la Corte, y tiene un artículo, el 280, que es absolutamente cuestionable, muy vergonzoso. ¿Por qué? Porque le permite rechazar los fundamentos sin siquiera fundamentarlo, ¿no? Y tomar los casos que a la Corte por alguna razón particular le interesa. Se supone que le interesan los que revisten algún grado de gravedad institucional, pero lo cierto es que no siempre se maneja así. Se maneja, por ejemplo, para aceptar los recursos presentados por Bruglia y Bertuzzi, como pasó hace muy poquito tiempo atrás, y poner en vilo y en zozobra al gobierno nacional, como fue lo que pasó con esos fallos, ¿no? Esto de limitar, aplicar el 280 para los casos que la Corte le interesa, lo que hace es que cualquier argentino que litiga en cualquier fuero, el fallo de la Cámara se convierte como la última instancia de revisión. Es decir, al no llegar a la Corte, porque la Corte lo rechaza, no hay una instancia para revisar lo que resuelve la Cámara. Por eso los juristas están sugiriendo crear un tribunal intermedio, una especie de Corte de Casación, que se ocupe ante todo de los reclamos por arbitrariedad y que tenga competencia por tribunales federales de las provincias y que oficie de instancia concreta y efectiva de revisión de un fallo de la Cámara. Para el Consejo de la Magistratura, los asesores plantean quitarle a la Corte Suprema el manejo presupuestario y pasárselo a la al Consejo de la Magistratura, como estableció la Constitución del 94, que es la ley que creó el Consejo de la Magistratura de la Nación, para evitar así el desmanejo que hace la Corte con la administración de sus recursos. Ustedes saben que la Corte tiene un fondo anticíclico hipermillonario, sin control, tiene a los trabajadores con sueldos infinitamente más bajos que el de los jueces, los edificios en ruinas, que han llevado incluso a que el Consejo de la Magistratura declare la emergencia judicial en el año 2018 y que actualmente no ha encontrado solución. Esa crisis edilicia y tecnológica fenomenal que tiene la Corte, a pesar de, insisto, este fondo hipermillonario que manejan solamente estos 5 ministros de la Corte. Por último, habría sugerencias para aplicar finalmente los juicios por jurados populares, que haya una ley que fije con claridad qué delitos van a ser abarcados por esta modalidad más horizontal y democrática de juzgamiento, cómo se integran los jurados, si es obligatorio participar o no una vez que las personas que deben integrarlos son convocadas, y si los veredictos requieren unanimidad de todos los integrantes del tribunal para ser válidos. Y sobre todo, lo que plantean esta comisión de juristas es unificar criterios ante la situación actual en la que cada provincia donde hay juicios por jurados dicta su propio sistema. Hasta aquí las propuestas que se enmarcan dentro de un gran debate público de carácter político y urgente, que es dejar atrás el lawfare, terminar de una vez con la conversión del sistema judicial en una trampera para los enemigos políticos y desandar ese camino que hace tantos años se transita y que llevó al Poder Judicial a convertirse en una escribanía del poder económico. Eso tan simple que pedimos, que queremos, no es sinónimo de fanatismo político, sino de compromiso y de época. Como sabemos que los cambios profundos demoran mucho y sabemos que alcanzarlos implica transitar etapas de diálogo, de acuerdos, bueno, apoyamos lo poco o mucho que se pueda avanzar ahora, pero nos reservamos el derecho a seguir señalando con mucha fuerza y con mucha claridad lo que falta, para lo cual redoblaremos la lucha, como siempre, con las madres al frente, hasta alcanzar condiciones políticas que hagan posibles esas modificaciones y que podamos por fin construir un poder judicial al servicio del pueblo y no contra el pueblo como ha sido hasta ahora. Eso es todo. Los dejo ahora con Luisa Culioc. Todos la conocen, es una grandísima artista, muy comprometida, muy amiga de las madres, que va a hablar tras de mí, y finalmente, después de Luisa, Eve de Bonafini, como todos los jueves. Chao, hasta la próxima.
Buenas tardes. Gracias por invitarme a compartir esta tarde en la Plaza de las Madres. Gracias, querida Eve, gracias, queridas Madres de la Plaza. Y además hablar, o sea, tener la posibilidad de poner mi voz, mi sentimiento, mucha emoción, gracias. Bueno, esto no es una plaza, en realidad, ¿no? Estas marchas que tenemos que hacer en forma virtual, pero ahí nos hace una buena ayuda la memoria. Somos seres de memoria, no existimos sin nuestra memoria, nuestro cuerpo lo sabe. Está impresa la memoria en todo nuestro cuerpo, nuestra historia, y bueno, entonces yo puedo ver acá, puedo cerrar los ojos o no y sentir los árboles de la plaza, sentir el cemento de la plaza y mis pies pisando y marchando en la Plaza de las Madres. Griselda Gambaro, la notable dramaturga argentina, novelista además, escritora de cuentos, novelas, dice en su libro Escritos Inocentes, que es una suerte de diario, dice: hoy sabemos que esperanza o desesperanza son términos vencidos, que hay algo más fuerte que ellas, lo que creemos justo, sin preguntarnos si es posible o imposible. Bueno, por eso también estamos acá marchando. Así seguimos marchando. Y en estos días, la verdad es que pensé mucho en Eve. Escuché sus palabras sobre la educación en la marcha de la semana pasada. Y esta semana tuvimos que asistir a la brutalidad de las palabras de la ministra de Educación de Cava. Ese tembladeral que produjo con semejantes conceptos. Así que no voy a hablar de ella, pero sí voy a hablar de la Universidad de las Madres, de lo que significa la educación, el empeño en la educación, como lo llama Eve. Y me conmovió mucho un momento cuando ella dice que cuando se llevaron a sus hijos, se quedó con dos soledades. Una, la soledad de que no tenés más a tus hijos, y la soledad de la ignorancia. No podemos tener una vida sin educación. Y es interesante cómo Eve habla de la educación y ahí pone todo lo que hace a la educación. El arte, la poesía, la ciencia y conciencia, la política. Y entonces yo me voy a permitir compartir con ustedes un texto que a mí me conmueve mucho, de la gran poeta Diana Velesi, santafesina, que dice justamente: una cosa íntima es la poesía. Y quizás algo de eso debiera volverse la política, esa acción que administra relaciones entre los seres humanos. Cuán ingenua frase, ¿verdad? Sin embargo, cada uno de nosotros sabe que nada somos sin los otros y que la vida es breve y no nos deja llevarnos nada al otro lado, salvo el mérito, es decir, el haberlo intentado. Y nada nos asegura la verdad, pero el rostro del otro nos confirma si lo hemos sostenido o negado. Si algo acá dice: es tan público lo íntimo, insistente espejo que se alza donde sea que clavemos la mirada. Práctica cotidiana, eso nos exige el ejercicio de la escritura, el ejercicio de la vida. Cualquier obrero lo sabe,
tender el sedazo y separar la pesca de la resaca es tarea de la poesía. Claro está, debe saber diferenciar lo uno de lo otro, retener, dejar ir, y cuando cree haberlo hecho, tener fe. Fe en la emoción llena de sentido que en la vulnerable mano del poeta se dice así y es siempre dicha para decirlo a otros. En la poesía la historia se vuelve emoción y en la imagen del otro que recibe y da se alza la ilusión del yo. A mí me conmovió mucho que Eve, cuando habló de la educación, hable de la poesía, porque desde los 5 años mi madre me enseñó a vincularme con la poesía, a olerla, a sentirla, a amarla, a quererla. En el año 2016, con las elecciones tan difíciles de sobrellevar hacia adelante, formamos un grupo de artistas llamado Artistas por la Libertad y organizamos una plaza de los artistas, justamente una plaza, ese lugar donde nos podemos reunir, encontrar, conversar, marchar, crear. Yo espero que vuelvan las plazas como centros, como lugares de teatro. En estos momentos tan difíciles donde los protocolos prácticamente impiden hacer el teatro en los teatros independientes, que nos acojan las plazas sostenidas por el gobierno de Cava, por el gobierno nacional, para que podamos allí contar nuestras historias. Sin historias no existimos, si no tenemos el espejo, si no nos narramos, si no compartimos nuestros miedos, nuestras ilusiones, nuestros deseos, nos morimos como personas y como pueblos, como comunidades. Para terminar, yo quiero acercarles la poesía de Juan Gelman, que esa tarde en la Plaza de los Artistas dijimos y compartimos con todas y todos. Viendo a la gente andar, ponerse el traje, el sombrero, la piel y la sonrisa, comer sobre los platos dulcemente, afanarse, correr, sufrir, dolerse, todo por un poquito de paz y de alegría. Viendo a la gente, digo, no hay derecho a castigarle el hueso y la esperanza, a ensuciarle los cantos, a oscurecerle el día, viendo, sí, cómo la gente llora en los rincones más oscuros del alma y sin embargo sabe reír y sabe andar derecho, viendo a la gente, viéndola tener hijos y esperar. Y siempre creer que van a mejorar las cosas. Y viéndola pelear por sus riñones, digo, gente, qué hermoso andar contigo a descubrir la fuente de lo nuevo. A arrancarnos el futuro, a traer el futuro sobre el lomo, hablar familiarmente con el tiempo y saber que acabaremos y de una buena vez por ser dichosos. Digo, gente, qué hermoso andar contigo y qué misterio vivir tan castigados y cantar y reír. Qué asunto raro. Gracias. Gracias, queridas madres de la plaza. Sigamos marchando. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Seguimos con esta plaza virtual
Es difícil, ¿no? Pero la seguimos manteniendo, seguimos leyendo, viendo, tener las últimas noticias para, en fin, para que sea la plaza como estamos acostumbrados, ¿no? Todas las madres quieren ir, quieren volver. Sobre todo Rosita y Visitación son las dos más preocupadísimas a ver qué día volvemos. Así que todos los días hacemos un simulacro de volver, pero hasta que esto no pase bien y no estemos seguras que no nos vamos a contagiar, estoy preparando la casa, la estamos arreglando, siempre está bien cuidada, las chicas van siempre, está limpia, prolija, estamos pintando. Bueno, todo eso yo les prometo a las madres, pero va a ser hasta que no estemos seguras que no nos vamos a contagiar. Así que bueno, seguiremos con esta plaza virtual, que la gente la escucha, la mira. Voy a empezar hablando de esta mujer que, la ministra de la Reta, de la Rata. Todo el mundo pide que se vaya, la tiene que echar. Pero claro, la Rata la defiende porque piensa como ella. Entonces no tiene que irse solo, no tiene que irse solo la ministra, tiene que irse la Reta también. Porque la Reta piensa como ella y es mucho más peligroso la Reta que la ministra. Porque la ministra habló un montón de pelotudeces que no son ciertas, cualquier disparate contra los maestros, porque ella no se siente nada, parece que es una basura. Ella capaz que es basura como, viste que la gente que es basura piensa que todos son como ellos. Entonces hay que pedir que se vaya la Reta y ella, los dos. Porque es mucho más peligroso, mucho más peligroso. La Reta, que esta cosa así es muy, muy peligrosa. Me parece que es un tipo muy, muy nefasto para la ciudad, muy nefasto. Piensa peor que ella, mucho peor. Muy falso, muy hipócrita. Así que se tienen que ir los dos, la Reta y ella, no ella sola. Quería empezar con esto porque no quiero dejarlo pasar. Después hay una cosa que se está discutiendo, o no se está discutiendo, pero sí lo están pidiendo los trabajadores de la salud. Por favor, aumentenles el sueldo. Ganan 35.000 pesos, 36.000 pesos. Salieron a la calle ayer un montón, hoy van a volver a salir. Hay paros en los hospitales. Si tanto estamos haciendo para tantos, que es muy bueno lo que está pasando, yo no digo que no, porque más no se puede a veces, pero nos hemos olvidado de los que están dando la vida todos los días y todos los momentos por nosotros. Han muerto mucha gente en camilleros, enfermeras, las mujeres que limpian, las mujeres que cocinan, los científicos, los médicos, los biólogos, las biólogas, las doctoras que atienden lo más difícil que son las salas de terapia, los terapistas que no hay, que ya están agotados. No los podemos dejar tan solos que tengan que salir a la calle a pedir. Es muy duro, muy triste verlos pedir en la calle. Yo no quiero verlos. No quiero verlos en la calle. Quiero que en algún momento que hagamos algo. Yo sé que se están haciendo muchas cosas, muchísimas. Y de eso voy a hablar ahora. Pero esto también es muy grave, porque estos son los que están hace 7 meses, 8 meses, defendiendo nuestras vidas, la de nuestros hijos, la de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros compañeros y nuestras compañeras. Están sin dormir, están haciendo guardias de no sé cuántas horas. Me parece que por favor, que miremos un poco. Yo sé que la plata no alcanza, que no hay, que todo se vino para abajo. Pero si bien es cierto que hay insumos y que hay hospitales y que hay salas y que hay terapia y que todo, que hemos gastado en eso, hagamos un esfuercito más, como hicimos para hacer los hospitales y para tener los terapistas y para tener los respiradores y toda la plata que se gastó. Aunque sea un bono de 20.000 pesos para cada uno, después se arregla el sueldo. Tampoco es tanto. 20.000 pesos para cada uno como un bono, digo yo. Y después que le arreglen el sueldo como corresponde. No sé, me dio tristeza, me dio preocupación. Pienso que qué desagradecidos que somos, ¿no? Que tenemos que esperar que salgan a la calle a pedirnos que le aumentemos el sueldo. No le digo al presidente porque el presidente más de lo que hace no puede, pero hay muchos que están con él. Ahora que está el Fondo Monetario. Bueno, que le digan al Fondo Monetario, tal parte no le vamos a pagar, le vamos a pagar a los médicos. Aprovechen que ya que está el fondo, a ver qué hacen. Ya que que están más bonitos, que parece que tienen otra cara, otra camiseta, pero ¿viste? No les creo nada yo a esto, no les creo nada.
Pero bueno, ya que están, aprovechemos. Guzmán, pídale usted, a ver, que está todo el tiempo hablando con ellos. ¿No se anima a pedirle que nos hagan una rebaja para poder pagar a los compañeros? Sería bueno, ¿eh? Habría que hacerlo público. En una de esas se van al cielo. Si no, el infierno le va a quedar chico a esto, me parece. Eso era otra de las cosas que me preocupaba. Y lo tercero que quiero hablar es algo que me dolió como una cachetada en el medio de la cara. Desde lo que yo conocí al Papa Francisco, le reclamé siempre por qué nunca habían hecho una misa por los desaparecidos y por qué nunca habían hecho una misa por los asesinados sacerdotes del tercer mundo, como los palotinos y los 150 asesinados compañeros que trabajaban, monjas y curas. Y nunca tuve una respuesta, no se hizo, pero no, la respuesta fue no, porque si no se hizo es que no. Y resulta que ahora con otra vara, que no sé con cuál vara habrá medido, le hacen una misa por los muertos del submarino. No es que critico que hagan esa misa a los muertos, pero bueno, si al Papa le gustan los uniformes, que me lo diga. Que lo diga públicamente. Pero si nunca hizo una misa para los desaparecidos, ni siquiera los de la iglesia, no sé por qué hace para los uniformados. Que no critico la misa a los uniformados, usted es dueño, pero que me diga por qué esa diferencia. Yo me sentí como que me daban una cachetada en el medio de la cara. Nunca creí que el Papa Francisco, bueno, si hubiera hecho para nosotros, que le haga también para ellos, me parece bien. Que haga, pero que nos niegue las misas. Empezando por los asesinados de la iglesia. Son más de 120 curas y monjas que trabajaban en las ligas agrarias, que trabajaban en el tercer mundo, en toda Latinoamérica. Para eso, yo lo primero que le pedí fue eso. Y nunca la hizo. Pública, claro. Si la hace cuando están cerrados, nadie sabe. Esta la hizo pública. Y le mandó también una carta a los familiares, todo muy prolijito. Y me sentí mal. Pensé mucho si lo iba a decir o no lo iba a decir. Pero si se lo digo a él, yo le hablo y se lo digo, queda entre él y yo. Y yo quiero que mis compañeros y mis compañeras y la gente que nos escucha vea que las madres, cuando tenemos que criticar algo, lo criticamos, aunque sea por que lo haga el Papa. Así que me quedé muy mortificada. Y el último trecho de esto es la legislación del aborto, que me parece increíble y buenísimo que salga. Ayer hubo mucha gente, la gente estaba en la plaza, vi mucha gente sin barbijo, me preocupó. No guardaban la distancia y no usaban barbijo, pero bueno, estaban peleando por esta legislación, porque el aborto existe, de que el mundo es mundo. Yo lo he contado otras veces, pero por ahí para esta gente que es tan reaccionaria y que el aborto, no sé, los disparates que dicen las mujeres del pañuelo celeste. A los 14 años, en mi casa vino una señora llorando a decir que se había muerto una vecina muy joven. Y le contaba a mi mamá lo que le había pasado. Y yo como escuché algo que nunca había escuchado, cuando se va la vecina le pregunto a mi mamá, ¿qué pasó? No, ya te vas a enterar. No, pero vos contame, mamá, porque yo algo escuché, yo escuché esto. Bueno, ya casi escuchaste todo, me dice mi mamá. Y sí, porque vos llorabas, ella lloraba y yo no escuchaba. ¿Qué había pasado? Una vecina muy joven, había quedado embarazada, quiso abortar, como era pobre, muy pobre, tan pobre como joven. Y en los barrios siempre hay una vecina que sabe hacer abortos. Y en aquella época se hacían con agujas de tejer. Y le perforó los órganos, le dio una hemorragia y se murió. Cuando ayer escuché las miles y miles y miles de mujeres que mueren por año por hacerse abortos clandestinos, me dio vergüenza ajena que tantos años hayamos esperado para esto. Todo porque la iglesia no lo quiere.
Pero esto no es una cuestión de la iglesia, porque el aborto existe. Es que la iglesia a veces también se tapa los ojos y no quiere ver lo que está delante de ellos, de sus propias narices. Y que los ricos se lo puedan hacer en grandes hospitales y en grandes clínicas ocultos, pero muy cuidados. Y que los pobres tengan que hacerse con ramas de cualquier porquería que encuentran en el campo, porque hay muchas que se lo hacen con no sé qué yuyo, y hay otras que con agujas de tejer, y hay otras que con cualquier cosa. Así, todavía sigue siendo así. No podemos, tenemos que saltar como los chicos de anoche, y las chicas, y los pibes y las pibas, con esta esperanza de que esto salga. Ya tenemos un paso grande dado, y espero que pongan la cabeza donde lo tengan que poner. Y todos estos necios que no lo quieren y que van a votar en contra, también la verdad que me da vergüenza, porque a lo mejor sus mujeres abortan, pero ellos tienen esa dualidad. Como van mucho a la iglesia, le piden perdón a Dios y ya está listo el asunto. También se votó una parte de sacarle un poquito a los ricos, 2 centavos. Yo quiero hablar un poco de esto. Lo que se le va a sacar a las grandes, no empresas, a los que tienen mucha plata, que no son empresas, no sé cómo llamarlos. Gente que hizo guita explotando a la gente, va. Nadie se hace rico trabajando así. Mi papá trabajó como un burro toda la vida y no teníamos 2 mangos, así que trabajando rico no se hace nadie. Bueno, explotando a otros, hicieron ricos, no quieren poner un mango. Y miren lo que pasa. Hace años y años y años y años de que tengo uso de razón, de que estoy trabajando en las madres, de que estoy haciendo esta tarea, esta lucha que la conozco de antes porque lo hacían mis hijos y mis hijas, es la ayuda a los barrios. ¿Quién hace la ayuda a los barrios? ¿Quién lleva la comida a los barrios? ¿Se pusieron a pensar? Hay miles, millones, no miles, millones de personas de este país, de clase media baja, que ponen todos los meses, todas las semanas, para que en todos los barrios haya algún aporte de ellos. O porque trabajan con un cura, o porque tienen un comedor, o 2 comedores, o 3 comedores, como me contaba el otro día un compañero, que tienen 5 comedores, que todos ponen de su bolsillo. Si nosotros, esta clase media baja, podemos poner todas las semanas o todos los meses para sostener comedores, y no con poca cosa, las madres hemos hecho como una comunidad donde todas las semanas podemos hacer compras importantes de 100 kilos de arroz, de una cantidad enorme de tambores de latas de tomate, de lavandina, de 400 litros de leche, semanales. No mensuales. Y el otro día compramos 40 camisetas con el dinero de la clase media baja. Nadie dejó de comer de nosotros por poner todas las semanas algo en la época de mis hijos para mis hijos. Lo hacían ellos. Me enseñaron ellos. Cuando se llevan a mi hijo Jorge, y yo voy al otro día a la casa, que era un horror lo que encontré, todo quemado, una cosa espantosa. En la cocina había 3 frasquitos, esos de dulce vacíos, que decían Morphy, viajes e imprevistos. En todos los frasquitos había monedas solamente, porque ellos lo que ganaban lo ponían todo para los demás. Se arreglaban con lo mínimo. Ellos, nuestras hijas y nuestros hijos, nos enseñaron que mientras no hay un Estado presente, nosotros, los compañeros, las compañeras, los habitantes de esta patria que queremos, para que los niños no crezcan con hambre, tenemos que poner algo. Y ahora se ha inventado de todo, heladeras en las calles para que la gente pase y busque lo que hay, cocinar en la casa y llevarlos todos a un lugar y todos hacen la misma comida y la reparten. Que para que coman en su casa le dan paquetitos,
Más allá de los paquetes que da el gobierno, que a veces tienen cada vez menos o cada vez de menor calidad. Eso hay que mirarlo mucho, porque tienen muy mala calidad a veces las bolsas que mandan. Yo hablo de lo que ponemos los demás. Nosotros, las madres, nos preocupamos de comprar lo mejor. El arroz que sea bueno, el tomate que sea de calidad, que tenga marca. Si llegó el Día de la Madre, hicimos una torta para cada mamá. Así se ocupa cada uno. Yo conozco gente que cocina, se ponen de acuerdo y cocinan, cada uno hace la misma comida. Un día hacen pastel de papa para 2 personas. Hacen pastel de papa en su casa y pastel de papa para 2 personas. Nadie deja de comer. Lo llevan todo a un lugar y ahí va la gente a buscarlo para comer en su casa. Esa es una cosa muy linda. Hay otra señora que yo conozco, muchas personas que ponen una parrillita en la puerta de su casa, una parrillita, y hacen falda. Tienen carniceros que le daban a muy buen precio y hacen falda a la parrilla. Parece un asadito, queda riquísimo. Y la gente que necesita, que vive en la calle, mucha gente que vive en la calle, va a esas parrillitas. ¿Usted lo sabía? Y resulta que estos tipos que tienen millones no nos quieren dar ni un peso. ¿Qué tenemos que rogarles tanto? ¿Por qué le tenemos que rogar tanto? Porque son unos miserables. Porque quieren que cuando la gente más pobre es, más necesidades tiene de trabajar. Ellos necesitan de la gente muy pobre que trabaje por nada. Ahí está el asunto. No es que lo hacen porque son malos. No, no. Está todo pensado. Más necesidad de trabajo hay porque no se puede comer, porque no hay trabajo. Entonces, ellos abusan de ese que viene por 2 pesos y si echan a ese porque no le gusta, viene otro que viene por 1 peso. Porque le quiere dar de comer a sus hijos y no quiere salir a robar. Pero sí le roba el patrón a él, que le roba las horas de su vida y le paga lo que quiere y cuando quiere. Y si nosotros le estamos pagando los sueldos a las grandes empresas, ¿por qué un mes no le pagamos a las grandes empresas los sueldos que dejen de cobrar? Total, si cobraron hasta ahora todos los sueldos, no pasa nada, aunque sean trabajadores, y se los damos a los médicos. Un mes. ¿No le parece una buena idea, señor presidente? Porque se los da usted, se los da el Estado. A los empresarios para que les paguen, porque dice que si no, no tenían plata. No tienen vergüenza, no plata, vergüenza no tienen. Un mes que no les dé, dice, menos le damos nada. Va a pasar a los médicos, no va a pasar nada. No se van a ir del país, no se va a morir nadie de hambre, porque los que cobran, cobran. Es una buena idea, señor presidente. Si alguna vez me escucha, capaz que la pone en práctica. Un solo mes que no les paguen. Va a juntar mucho más de lo que ustedes piensan. Y con eso, tal vez, equilibramos un poquito esta vergüenza que es que los compañeros que dan su vida todos los días tengan que salir a la calle a protestar por el sueldo. Yo no puedo creer. Porque todas las cosas buenas que hace usted, todas las cosas buenas que hace, lo del aborto, que salga o no salga el asunto de la reforma de la justicia, esto de sacarle un poquito de plata a los que tienen tantos millones, son cosas buenas. Y de repente se derrumban cuando uno ve un montón de enfermeros, enfermeras, médicos y camilleros en la calle pidiendo sueldo. A mí me da tristeza. Es como una contradicción. Los chicos saltando y las compañeras todas saltando contentas porque salía el aborto. Y yo decía, qué suerte que salga la legislación, porque el aborto existe. No estamos haciendo ninguna cosa extraordinaria. El aborto existe, se está legislando. Y en las dos o tres esquinas, los compañeros y las compañeras pidiendo aumento de sueldo. Para no ser pobre dice que hay que tener 54.000 pesos para 4 personas. Otros dicen 45. Los médicos y ellos todos ganan 36. Los enfermeros no son considerados profesionales. ¿Por qué nos tienen que pedir todas esas cosas? ¿No le parece que es muy tremendo? Escúcheme, señor presidente, escúcheme. Hace un tiempo que no hablamos. Pero yo miro mucho la calle. Y la calle lo quiere, y la calle los apoya. Y salen en la calle los compañeros ayer. Miren cómo apoyaron y qué bien que fue ese apoyo de la calle gritando y saltando para que vayan saliendo las leyes.
En un discurso, Cristina una vez le dijo que escuche al pueblo. Escúchenos un poquito más. En vez de poner una oreja a cada uno, pónganos las dos orejas ahora a nosotros. Ya probó una a cada uno y no le dio resultado. El enemigo es el enemigo. Lo trata como tal. Ahora tomó fuerza, ahora está legislando, ahora está poniendo las leyes, ahora está firme. Bueno. ¿No me quiere escuchar? Y lo voy a repetir muchas veces entonces. Para ver si me escucha. Hasta el jueves que viene.